De nuevo, gracias por estar con nosotros esta semana. Aquí está nuestra agenda. Hoy vamos a tener a Pamela Atwood, que es la directora de políticas de vivienda de la Coalición de Vivienda de Carolina del Norte. Van a hablar del tema de vivienda asequible y cómo este asunto afecta a familias y niños. Vamos a escuchar un repaso de Pamela, ideas cómo podemos participar de este tema. Luego, nuestra actualización regular semanal de políticas de Tiffany Gladney, que es la directora de política. Hay muchas cosas que están sucediendo en la asamblea. Esta va a ser una discusión plena también. Y luego, para terminar, actualizaciones y anuncios para terminar la llamada. ¿Ok? Sin más espera, vamos a pasarle esto a Pamela. Quiero decir que en Sichao está trabajando con la coalición de viviendas porque pasamos una beca. Esta oportunidad empezó a través de la coalición de viviendas para bajos ingresos. Y Carolina es uno de los 8 estados que recibe esta subvención. La idea es que puede poner colaboradores, aliados con relación a las políticas de vivienda para traer atención y ver cómo podemos participar en esto. Por lo tanto, creemos que es muy bueno invitar a Pamela y a la coalición para hablar. Entonces, sin más espera, adelante, Pamela. Gracias a todos por estar esta mañana. Gracias, Adam. Gracias por invitarnos a hablar con ustedes hoy. Soy Pamela Awood, directora de políticas de la coalición de viviendas de Carolina del Norte. ¿Quiénes somos? Somos una organización de membresía estatal que se centra en asegurar que todas las personas en Carolina del Norte tengan acceso a vivienda de manera segura, estable, de calidad, asequible en todo el estado. Entonces quería hablar con ustedes unos pocos minutos para darles el panorama global de lo que está sucediendo a nivel estatal. Algunos de ustedes probablemente ya conocen, pero me gustaría que entendieran qué queremos decir cuando hablamos de vivienda asequible. ¿Qué significa esa palabra? Yo creo que mucha gente suelta esas palabras a diestra y siniestra y no entienden qué significa, pero la definición más común y la que se utiliza desde un punto de vista política y cómo las utilizan las agencias gubernamentales, utilizan la definición, los utilizan estos estándares. Quiere que su costo de vivienda no sea más del 30% de su ingreso. Y la razón para esto es muy simple, no es muy complicado. Es que con todos los otros gastos necesarios para sustentar una familia, para vivir y pagar por esos gastos, no debe costar más de 30%. Es el estándar acordado para tener suficientes recursos para pagar por las otras necesidades básicas, como comida, transporte, acceso a la salud. Y si estás gastando más de eso, está por encima. Y si tú miras ya un caso grave, si pagas más del 50% de vivienda, pues estás difícil. Y estás andando una cuerda muy, 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 muy peligrosa, ¿no? Un camino muy peligroso. Porque si tienes cualquier problema, una reparación de un vehículo, gastos médicos, si pierdes un día en el trabajo, no pago, bueno, pues entonces esto va a dificultar mucho cómo pagar esto y empiezas a pensar, no pago
los pagos básicos, ¿no? Los servicios básicos o públicos, o no arreglo esto, o no arreglo aquello. Algunas personas tienen que empezar a pensar, no, pues nos toca razonar, no podemos comer todos los 3 golpes al día. Yo no sé si de pronto podemos poner la presentación. Yo tengo una presentación que muestra como estadísticas básicas aquí a nivel de Carolina del Norte. Estas estadísticas son del 2019. Queremos tener más información, pero es bastante difícil. Los números de lo que están pasando del 2020 no van a estar disponibles hasta septiembre. Entonces, estamos trabajando con esto. Entonces, usted puede imaginarse que con la pandemia, con todo lo que está pasando, estos números probablemente han empeorado. Entonces, aquí en Carolina del Norte tenemos 27% de todas las casas, incluyendo propietarios de casa o de vivienda, específicamente 43% eh, tienen, están con los cargas de costos, ¿no? Muchos están mirando a, a nivel individual. Miremos cuál es la cantidad de casas, ahí se muestre, y diferente a diferente. Particularmente, Carolina del Norte tiene un déficit de más de 300.000 casas, un déficit desde eso del año pasado, ¿no? Esto solamente ha aumentado, entonces por cada 100 personas están en el rango de viviendas de bajos recursos, hay solamente un pequeño número de unidades disponibles para la renta que se consideran costeable. Y alrededor del estado hay 17.67 es lo que usted necesitaría ganarse para poder alquilar. Eso es importante saber. Pero aquí el salario mínimo es 7.25. O sea, ni dos personas juntas ganándose el salario mínimo podrían pagar una propiedad de arriendo. 17.66 y el salario mínimo es 7 punto algo. Las personas están familiarizadas en términos de contactar esa línea de asistencia para referidos para asistencia. Las personas necesitan 34% durante los pasantes 365 días. Están llamados para asistencia de vivienda de algún tipo. Entonces ustedes pueden ver cómo para muchas personas la vivienda está por fuera del alcance, especialmente aquellos que están en los niveles de ingresos tienen una gran dificultad para manejar no, sino para poder sobrevivir. Estas condiciones existían desde mucho antes de la pandemia del COVID y lo único que ha pasado es que se ha empeorado. Hay muchos problemas que la pandemia ha exacerbado, empeorado. em, y ha puesto pues esta presión adicional, la razón por la cual estamos preocupados es porque creemos que todos tienen el derecho a tener acceso. No creemos que nadie merezca más o menos de poder tener un lugar seguro para dormir todas sus noches. Esta es una necesidad muy básica humana. Yo tengo mi licenciatura en psicología y yo hablo de las jerarquías de necesidad que se hablaba de Merlo, de cumplir con las necesidades básicas de comida, de vivienda, de sobrevivencia. Si usted no tiene esas necesidades, es mucho más difícil poder empezar cosas como enriquecimiento personal, sentir plenitud personal. Entonces, la vivienda es una parte tan básica
de la vida y afecta realmente a todo en su vida, ya sea eh, la casa que usted vive, la calidad y la condición de su entorno de vivienda. Esto efectivamente va a afectar su vida. Han habido muchos estudios, investigaciones en los últimos años que muestran directamente, a mí es decir, con lo de la pandemia, usted puede analizar y ver que tenemos esta pandemia global que ha causado, a mí los expertos médicos le dicen quédese en casa, pero ¿cómo se queda en casa si usted no tiene una casa tranquila? Entonces, a nivel básico, es poder estar seguro, pero también la condición de su casa. Hay estudios, números que muestran vínculos a condiciones de salud, problemas respiratorios, uno de los más claros, pero también exponerse a crecimiento, desarrollo, en donde tú vives, también determina el tipo de entorno en el que vives, qué tipo de polución, de aire, de agua, qué tipo de toxinas estás expuesto diariamente. Y también saber que tu vivienda afecta el acceso que tú tienes a diferentes oportunidades y aspectos de tu vida, escuela, empleo disponible, transporte, qué tipo de comida son sus opciones nutritivas o nutricionales, digo. ¿Están disponibles donde vives? Inclusive qué tipo de servicios financieros, bancos, tu presupuesto, pero también lo que puedes ahorrar. También determina su acceso a la tecnología. Eso es otra cosa que vemos con la pandemia. En donde vives tienes internet de alta velocidad. Todas estas cosas son conectadas, son un sistema, un ecosistema de cosas. Todos en esta llamada trabajan con los niños y cómo afectan esto a los niños. Y obviamente, la salud es un pacto directo de bienestar, pero los niños también están creciendo y estos aspectos son una parte importante de su vivienda. También en vivienda y desempeño escolar, usted puede darse cuenta de que si hay inseguridad en su vivienda, tratar de tener que andarse mudando de casa en casa, una casa llena de gente, pues esto va a afectar muchas cosas. Va a afectar su desempeño escolar. Creo que muchos padres no quieren mostrar el estrés, pero los niños observan, ellos ven lo que está pasando. Inclusive los padres que hacen lo mejor que pueden para esconder estos estresantes para los niños. Y yo creo que la salud mental es un aspecto importante relacionada con la vivienda. Nutrición, de nuevo, desde las finanzas simples, pero también de vecindario. Y desafortunadamente el racismo sistémico en los Estados Unidos, esto está unido a a, a políticas racistas en el gobierno federal y también dentro de la industria financiera. Yo creo que un ejemplo que vemos es muy claro, es esto que le llaman el redlining, que es una práctica que no permite que se hagan leyes para ciertos dueños de casas para ciertos propietarios con base en el color de tu piel. Ah, pero ¿en dónde está haciendo? En, en las personas. Pero también evita que las empresas desarrolladoras o estas empresas que construyen casas, incluye con casas, pero estas prácticas no permiten a estas personas a que sigan adelante con ese tipo de proyectos. Ah, Otra manera como esto ha impactado las casas
es construcción de casas. Otras personas en Durham, usted conoce la historia, en ciudades en el país, desafortunadamente no es una historia única, pasa en cada ciudad en todo el país. Hay una historia de un vecindario de personas de color que son separados físicamente del resto de la comunidad en el nombre de la construcción de una autopista, por ejemplo, en vecindarios que fueron derrumbados para construir estas autopistas y ah, para sacar a gente de la comunidad. Y por supuesto, hoy en esta historia continúa, las escuelas se financian desde puestos de propiedad, donde viviendas y valores. Entonces hay tantas maneras en las cuales podemos ver esta legacía viva y cómo los gobiernos locales son financiados y la lista sigue y sigue. Entonces yo veo que los niños son una parte de eso y cómo son impactados por todas estas decisiones. Hay mucho y podría seguir horas y horas con los diferentes temas, pero algunas de las cosas que estamos hablando es esta situación de presión. Creo que hay cientos de miles de casas en el estado que están atrasados en la renta. Los números, eh, hay cientos de miles de millones, pero tenemos asistencia en el alquilar que se detuvo ahora. Y yo creo que una de las grandes inquietudes que tenemos ahora es poner ese programa, conseguir ese dinero. Y Carolina del Norte está sentada en 546 millones de dólares en asistencia de alquiler y de servicios básicos que pueden ir para ayudar a personas que las necesitan. Y nos preocupa mucho que el Estado está siendo muy lento a la hora, ah, muchas de las cosas que las personas tiene que ver con la eh, ocupancia temporal. Y hay en dos diferentes proyectos de ley aquí en Carolina del Norte definen esta ocupación temporal por menos de 90 días. Entonces, lo que pasa típicamente es que si usted sobrepasa los 90 días, se considera ya un inquilino y en vez de ser cubierto en este tipo de ayuda o regulaciones de ocupación temporal, encaja sobre leyes típicas de arrendatario y arrendador. Entonces, si lo quieren mover, tienen que seguir por un proceso típico de desalojo en vez de desalojarlo. Y la preocupación que tenemos es que esta definición, eh, estos operadores para ah, cómo van a mover individuos de, tenemos un contrato nuevo y ya no soy un residente y van a seguir moviendo las personas. Esto es un proyecto de ley que estamos mirando que tiene impacto inmediato y antes de que la pandemia empezó, la persona fue a este tipo de propiedades y lugares para la vivienda porque es la única vivienda que pueden acceder y hay razones. ah, Esto no es ideal, pero en términos de algunas de las cosas que puedo hacer, yo voy a animar a que se unan un nuevo grupo que se llama el Círculo de Abogacía y es un grupo que trata de animar a personas que no son parte de la del mundo de la industria para que participen en estos temas porque hay mucha conectividad y todos estos temas están muy relacionados en sí. Y yo pensé que era importante para asegurarme de que diéramos espacios para que personas se involucraran en nuestra política de viviendas.
Creo que hablar de la vivienda como un tema, como enfoque de su trabajo, va a haber una conexión con la vivienda. Yo creo que entre más concientización haya, va a ayudar a hablar de estos temas de vivienda. Ok, voy a parar ahí, pero si hay alguna pregunta. Pamela, muchas más gracias. Esto fue muy útil para entender cuáles son los temas relacionados con vivienda económica y maneras de estar involucrados. Me gustaría, si tuviéramos 5, 6 que estarían dispuestos a estar en este círculo de defensoría o de abogacía para las viviendas. Yo creo que hay unas preguntas que salieron. Tenemos 5 minutos para preguntas. Vamos a un par de preguntas de estas de clarificación. La definición de ocupación temporal. ¿Cuál es tu definición? Yo no soy abogada, pero en Carolina del Norte no tenemos una definición, pero el presidente de la corte en diferentes casos que ha estado muy estable, la mayoría de los jueces dicen que si usted reside en un motel o un hotel o por más de 90 días, típicamente te consideran como un inquilino. Y yo sé que ha habido algunas cortes que lo han hecho inclusive hasta los 30 días. Entonces, esa definición, si esto sale, si esto pasa, va a proceder estos precedentes de los tribunales. Y creo que en otros estados donde hay la definición de ocupación temporal, ah, en muchos lugares los llaman como estos ah, en California los cambian cada 28 días. Entonces, esta es la definición actual. Es una ocupación transitoria, es que le llaman. Quieren hacerlo desde una manera por seguridad, dicen que quieren remover a las personas que están causando actividades criminales o seguridad en la propiedad. Y esto no es genuino. Los operadores de los hoteles sí tienen ese derecho. Si alguien es legítimo, es legítimo que tienen actividad criminal o delictiva, entonces no es genuino decir que lo hacen por situaciones de seguridad. Estamos hablando números, ustedes tienen muchos datos. No, no tenemos. Esto es un llamado para algunas de nuestras colección de recolección de datos. Yo no creo que tenemos esta información. Yo puedo tomar nota de eso antes de comenzar. Tengo una pregunta de este dinero de asistencia disponible que dice, son todas las subvenciones. ¿Y quién está encargado de administrar este dinero para viviendas y para ayudar a la gente con el arriendo y los servicios públicos? Esencialmente va a ir a través del programa HOPE o quieren como ponerle un nuevo nombre, pero esencialmente va a ser el programa HOPE. El dinero que hemos visto a través del programa HOPE o Esperanza ha sido a través por la ley CARES, que pasó hace un año. Los 546 millones van a venir de el paquete de auxilio que pasó en el Congreso al final de diciembre de 2020. Entonces, sabemos que tenemos una cantidad adicional que va a venir del plan de rescate estadounidense que pasó este marzo. Entonces, ha sido por debajo de 1.000 millones de dólares que están por sacar. Sabemos que hay 41 estados que empezaron a desembolsar ese dinero y entonces Carolina del Norte es uno de 9
que no lo ha hecho. Entonces es algo que es muy defraudador. También estamos preocupados porque las personas siguen a la época post pandemia, a la recuperación, pero hay personas que no están en un punto de ni siquiera recuperarse. Todavía están sobreviviendo a la pandemia en general. Y ese dinero va a ser administrado por la Oficina de Resiliencia y Recuperación de Carolina del Norte. Y ahí es donde está. Está pasando por el tribunal y tratando de mirar cómo sacar esta siguiente cantidad. No vemos mucha urgencia del personal ahí, lo cual nos preocupa mucho por decir poco. Tenemos muchos comentarios y ideas increíbles y yo dejo que las personas lo revisen por sí mismos, pero muchísimas gracias, Pamela. Adelante. Gracias, Pamela. Y de nuevo, si quieren estar más activos en los temas de vivienda, hay un círculo que se organiza. Mándame un correo y con gusto me gustaría conectarlos. Ahora vamos a ampliar el lente y mirar una cantidad de temas que están tomando la Asamblea General. Entonces vamos a pasarle a nuestra directora de política, Stephanie. Feliz viernes, otra semana ocupada en John Street, pero un desarrollo tardío. Vimos la 71-72 se movió, que es el proyecto de ley de respuesta y alivio de COVID-19, de cómo el Senado están proponiendo de cómo nos debemos gastar nuestras adjudicaciones del Rescue Plan o de plan de rescate con subvenciones de preescolar que reciben 5.9 millones de subvenciones y bebés y niños pequeños, 6.2 millones. Ambos van a esto que le dicen IDEA, y también las becas de estabilización del cuidado infantil, 805 millones de dólares. Esto va a pasar el Comité de Reglas del Senado y vamos a mantenerle los detalles sobre este proyecto. Esto fue un desarrollo de última hora, entonces manténgase en sintonía para más detalles. También en este tema vimos la H574 para revisar las tasas de subsidio al cuidado de niños. Y tenemos que parar y decir, esto es por su defensoría. Ustedes hicieron esto y sacó resultado. Y es muy bueno ver cuando vemos cosas que así suceden. Entonces, por ustedes, por su defensoría, por su defensa, estamos felices de anunciarte que este proyecto de ley se va a escuchar este martes y el comité que le llaman el Aging Community. Este es para las tasas de estabilización de las tasas de subsidio de cuidado de niños y el establecimiento de la tasa de mercado promedio de 2008. Esto es una prioridad de defensa de 221 para NC Child, nuestros colaboradores de legislación y personas interesadas. Entonces, gracias por su ayuda, porque este ha sido un esfuerzo en grupo y tenemos una colisión muy positiva. Tres de los patrocinadores de los proyectos de ley van a estar el próximo viernes para nuestra actualización legislativa del próximo viernes. Entonces, asegúrense de conectarse la próxima semana. También tenemos las 570, es la que se llaman Hold Harmless Star Ratings. Propone mantener las instalaciones de cuidado de niños sin daño a las calificaciones ambientales si la escasez de personal afecta a su calificación de Stretch. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado esta semana y ahora se dirige a la Cámara. Por supuesto, recuérdense que tenemos nuestro herramienta de seguimiento para esto en nuestra página de internet. La H240, que es el proyecto de la Cámara H240, antes titulado Los nombres de conducta estudiantil. Esto es una mezcla increíble debido a los cambios
presentados esta semana en el Comité de Educación de Kinder a 12. Ahora se llama el proyecto de ley de verificación de antecedentes penales o escuelas. El proyecto de ley ahora requerirá que varios controles de antecedentes para el personal escolar y miembros de la facultad. Hay otra que se llama la 247. Sin embargo, este proyecto de ley no se ha movido desde el mes pasado. Vamos a seguir analizándolo a ver si empieza. Luego tenemos la S35, que es máximo de 4 años de edad para casarse con menores de 18. Anteriormente conocido como modificar la edad legal para casarse de 18 años de edad. Cuando se presentó el propósito del proyecto de ley era hacer 18 años la edad mínima para consentir el matrimonio en Carolina del Norte. Sin embargo, durante la reunión del Comité Judicial del Senado reciente, del miércoles por la tarde, los miembros del comité aprobaron una enmienda que cambia el proyecto de ley dramáticamente. Entre los puntos más destacados de la enmienda se encuentra la adición de una diferencia de edad máxima de 4 años para una persona menor de 18 años para casarse. Una persona de 16 o 17 años debe tener el permiso de un tutor legal y una persona de 14 años o de 15 que está esperando un hijo, ya tiene un hijo, puede casarse con aprobación del tribunal. Cabe señalar que el grupo de sobrevivientes que pidió la presentación del proyecto de ley no apoyan versión que tiene contenido de comprometido. Van a repartir su información, pero el proyecto de ley fue enmendado y se pasó al Senado. Entonces, en cuanto a salud, vimos la fusión a la presentación de la H747. El tema de la H747 fusionar NC Health Choice y Medicaid, una de las principales prioridades de la agenda de defensa de NC Child que se presentó el jueves. Este proyecto busca fusionar NC Health Choice y el programa de seguro de salud de niños con el programa estatal de Medicaid. Debido a lo que es este proyecto de ley, está a la espera de la introducción del piso de la Cámara y luego recibirá sus asignaciones de los comités. La H736, actualizaciones oportunas para programas de evaluación de recién nacidos, requerirá nuevas condiciones que figuran en el panel de evaluación uniforme recomendado para ser añadido al programa de evaluación de los recién nacidos de Carolina del Norte de los 2 años de ser añadido a la RUSP. El proyecto de ley fue presentado el miércoles en la Cámara y actualmente está a la espera de la asignación del Comité de Salud Mental. También tenemos la proyecto de la Cámara de A272, revisar la norma de salud para el plomo, una propuesta de políticas que estamos orgullosos de apoyar, que busca actualizar la ley de prevención de envenenamiento por plomo infantil para reducir la exposición de los niños pequeños al plomo peligroso en el agua potable. Este proyecto de ley forma parte de la agenda legislativa de NCHAL para 2018. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Medio Ambiente la semana pasada y ha sido programado para ser escuchado en el Comité de Salud de la Cámara el martes 4 de mayo y también las actualizaciones federales. El plan de familias estadounidenses que fue destacado en el discurso del presidente Joe Biden del miércoles de la noche ofrece un punto importante sobre incluye 800 millones de dólares en créditos fiscales para los padres que trabajan y una inversión de 225 millones de dólares para hacer más asequible y accesible el cuidado de los niños. Entonces, cuando salga el correo, vamos a añadir los enlaces para si ustedes quieren más información. Y también, ayer en la tarde tenemos las muy buenas noticias que los senadores Bill Cassidy, Bob Casey y Jean Shaheen y Shelley Moore y Lisa Murkowski presentaron la Ley Federal para la Equidad de las Trabajadoras Embarazadas, una legislación que busca proveer acomodaciones o arreglos justos y razonables en el lugar de trabajo para las mujeres embarazadas. Vamos también a incluir un enlace en nuestra actualización para que puedan leer esto para ustedes. Eso es todo para mí. Eso es mucho, Tiffany. Apreciamos de que estés al día de todo esto. Y es mi entendimiento que muy posiblemente vamos a ver la versión del presupuesto en las siguientes semanas.
Sí, hay mucha información de que ya se ha hecho. Entonces estamos manteniendo nuestro oído claro y si alguien ofrece poner una copia, sería bueno. Es una broma, es una broma. Entonces estaremos muy interesados de ver lo que ustedes están haciendo con esto. ¿Tienen preguntas o comentarios? Si tienen preguntas o comentarios con relación a la legislación de Tiffany, póngale en el chat. Yo sé que esto se hizo muy antes. El plan de rescate de Estados Unidos, ese fondo de adjudicación, no sé ni cómo se llama. Escuché que podríamos ver algo del dinero que se adjudique ahora y luego que van a regresar para poner el recordatorio. Eso es lo que se ve con este proyecto de ley. Sí, sí, correctamente. Parece que hay ciertas inquietudes de que si nos quedamos y esperamos en alguno de los fondos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no nos gastamos todo el dinero? Y aparentemente, este es algo que no deberíamos preocuparnos de acuerdo a algunos de los funcionarios estatales de la Oficina de Rescate y Resiliencia. Hay que mantenernos sintonizados. Las necesidades son tan altas que estoy seguro que vamos a encontrar maneras de gastar el dinero. Y entonces yo no tengo problemas para hacer compras. Entonces quédense al tanto para más detalles a medida que este proyecto de ley siga adelante. Maravilloso. Ok, entonces si no hay más preguntas, muchas gracias por la actualización. Lo otro que quiero acordarles es que siempre pueden escuchar a, para la legislación o mirar cualquier evento. Pues sería muy difícil estar al tanto de manera remota a estas reuniones, pero entonces ahora hay más acceso. Eh, ento- a veces es bueno ver estas reuniones de comité y ver cómo los líderes electos están hablando de estos temas. Yo voy a mover adelante y quiero saber si hay algún otro anuncio o actualizaciones. Anuncios, actualizaciones. Ahí llegó. Adam, tu teléfono de casa está temblando. No, bueno, no vemos actualizaciones ni comentarios en el chat. Entonces, gracias a todos por estar aquí y a Pamela por compartir tu información y lo que está ocurriendo con vamos a mantener a todos actualizados. eh, Vamos a estar bien, vamos a tener líderes electos y otras personas que van a estar el próximo viernes. Vamos a hablar de educación temprana y vamos a tener tres de los patrocinadores principales de estos temas que van a estar con nosotros. Entonces, estén ahí. El 14 vamos a estar hablando del reporte de las voces y recibir información de Anu, de Charlotte y Morgan, de nuestro personal. Eso va a estar muy bien. Y el 21, el senador Bergen va a estar con nosotros del condado de Horner y vamos a estar hablando de salud maternal en la legislación. Y esto va a ser increíble también. Entonces, gracias a todos. Espero que sigan contactados y que tengan un feliz fin de día y feliz fin de semana. Hasta luego.